Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias antes que nada por tener la oportunidad de escucharme nuevamente. Me presento, soy Jorge Barajas y pues bueno, te voy a explicar el día de hoy por qué estás aquí y por qué te invité el día de hoy a este Zoom. Pues bueno, te voy a platicar qué debes saber de las cápsulas HCG. ¿Por qué es el mejor producto del mercado para el control y pérdida acelerada de peso? ¿Esto qué va a significar? Toda la información que vas a escuchar el día de hoy es a base de investigación que yo propiamente he hecho y pues bueno, obviamente me tardé horas haciendo esto y espero que lo valores, que lo pongas en práctica, pero sobre todo que vayas y corras a ofrecerle el producto a esa persona que en verdad lo necesita, ¿sí? Y como ya saben, pues bueno, este producto se llama HCG. Pero bueno, te estarás preguntando, ¿sí? ¿Qué significa o qué demonios significa HCG? ¿Sí? Pues bueno, HCG es la gonadotropina coriónica humana, ¿sí? Es una hormona glicoproteica producida durante el embarazo, o bien es producida tanto en hombres como en mujeres por medio de la hipófisis, que es la glándula endocrina que nos va a ayudar a regular nuestras hormonas y además nuestro metabolismo, dependiendo gran parte del hipotálamo, que también a su vez regula esta secreción de hormonas, ¿sí? Pero, ¿sabías tú que esta hormona, de acuerdo a la FDA, ¿sí? Solo está aprobada para su uso en tratamiento de infertilidad? Y la misma FDA tiene muchísimas restricciones para la venta y compra de esta hormona como tal. Esto debido a que pues hay muchos estudios elaborados por médicos y científicos que no avalan esta parte de la hormona para bajar de peso. Sin embargo, siempre sale a relucir la medicina alternativa o la medicina homeopática, ¿sí? Y obviamente este tipo de aspectos o este tipo de personas que se dedican a investigar la medicina alternativa, ha tenido constantes peleas por utilizar estos mecanismos de pérdida de peso. Y esto se debe a que, pues bueno, ellos han realizado estudios de lo que es realmente la HCG. Y a pesar de esto, pues aún hay muchísima información y desinformación acerca de esta maravillosa hormona. Y sobre todo, lo que en realidad pueden hacer nuestras cápsulas HCG. Primeramente, pues bueno, comenzaré a hablarte de la persona, ¿sí? De la persona que comenzó todo esto, ¿sí? Y pues bueno, esta persona se llama, bueno, se llamaba, es el doctor Albert Simmons, que es endocrinólogo y científico, ¿sí? Y te voy a platicar un poquito de él. Tras la Primera Guerra Mundial, él asistió a la Escuela de Medicina de la Universidad de Heidelberg en Alemania, donde se graduó con honores, obviamente, y tras esto pasó a la forma adicional en la endocrinología, ¿sí? En las instalaciones de Suiza y Alemania. Y con el tiempo, pues bueno, se fue haciendo de un puesto en un hospital cerca de Dresde, igual ahí en Alemania, y finalmente el doctor Simmons desarrolló un interés en las enfermedades tropicales. Y pues bueno, en los próximos años este interés lo llevó a África y finalmente a Bombay, o Mumbai, que es en la India, en 1931. Y ahí va a permanecer hasta 1949. Pues bueno,
Durante sus años en la India, el doctor Simmons estudió los efectos de la malnutrición en las mujeres embarazadas, así como las causas y efectos de la obesidad en pacientes con trastornos de la glándula pituitaria o hipófisis. Y fue durante el curso de esta investigación que llegó a una conclusión sorprendente acerca de la naturaleza de la obesidad, ¿sí? Y, pues bueno, en su libro, que yo te invito a que lo leas para conocer más acerca de este protocolo que él inventó, ¿sí? Dice, la obesidad en todas sus formas se debe a un funcionamiento anormal de alguna parte del cuerpo. Y cada gramo de grasa anormal acumulada es siempre el resultado de la misma enfermedad de determinados mecanismos de regulación. Las personas que sufren este desorden particular engordan sin importar si comen en exceso, normalmente o menos de lo normal. Una persona que está libre de la enfermedad nunca engordará, aun cuando come en exceso con frecuencia. Ok, pues bueno, resumiendo esto y explicándote más a fondo, él empezó a tratar a pacientes obesos, ¿sí? Y él descubrió mediante estudios y mediante formas con pacientes, descubrió que mediante la administración de dosis baja de la hormona HCG, los pacientes en realidad comenzaban a utilizar grasa en lugar de masa muscular cuando están siendo alimentados mediante una dieta o un plan de alimentación bajo en calorías. Pues bueno, lo que se ha descubierto desde entonces es que la HCG, ¿sí? La HCG es la encargada y la responsable de la regulación de la glándula del hipotálamo. ¿Y quién es esta glándula del hipotálamo? Pues bueno, es la que controla el metabolismo y el uso de los recursos corporales en forma de grasa. El HCG, ¿sí? El doctor Simmons dice que corrige el desequilibrio y reprograma el hipotálamo para utilizar las reservas de grasa cuando la ingestión de calorías se reduce. Desafortunadamente, el doctor Simmons muere en 1970, dejando investigaciones inconclusas y muchísimas investigaciones acerca de esta hormona. Obviamente con unas bases bien sustentadas bajo esta premisa. Y obviamente que la realidad es que es efectiva y ayuda a la pérdida de peso, ¿sí? Ahora bien, ya que tú sabes, ¿sí?, qué es la HCG, pues voy a regresarme un poco a lo que dice la FDA. ¿Por qué tiene este tipo de restricciones de uso? Pues claro, porque hoy en día hay muchísimas empresas que se han dedicado a vender la hormona, ¿sí? A diestra y siniestra, sin importar la salud de las personas. Y obviamente no son asesoradas o no se asesoran correctamente, ya que déjame decirte que si tú te administras la hormona malamente, sin la atención de un profesional de la salud, puede dañar tu sistema endocrino e incluso hay estudios ante la FDA que puede ocasionar hasta cáncer, cálculos biliares y un descontrol hormonal muy brutal. Es por eso que la FDA no aprueba la venta de esta hormona para la pérdida de peso. Y a pesar de que hay estudios que demuestran lo contrario, el error pasa a ser de nosotros o, bueno, de las personas que son distribuidoras de otras empresas o de otras marcas, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno como persona puede asesorar mal a esa persona simplemente por darle esa hormona. Y esa hormona, obviamente, pues hay en cápsulas, hay en gotas y hay en inyecciones, ¿sí? Pero ojo,
No, pero ojo, no es 100% seguro utilizar y suministrar así como así la hormona. Eso es más que obvio, ¿sí? Y obviamente la FDA solo lo va a aprobar en uso de infertilidad de las mujeres como un tratamiento, pero claro, bajo supervisión médica. Pero ahora bien, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque nuevamente, gracias a la doctora Esther Ramos, ¿sí? La creadora obviamente de nuestros productos de Vida Divina y su inteligencia y creación, logra obtener esta fórmula exclusiva para simplemente con la HCG que tenemos en el cuerpo, solamente la va a reactivar y hacerla naturalmente efectiva, sin necesidad de suministrarla, ¿sí? Eso quiero que te quede muy claro. Las cápsulas HCG es un estimulante reactor natural de la hormona HCG que tenemos en la hipófisis y en el hipotálamo. ¿Y qué es lo que pasa? Lo peor que te puede pasar al consumir este producto es que logres perder peso junto con un plan de alimentación de 500 calorías que fue, obviamente, inventado por el Dr. Simons. Y obviamente que es un plan muy estricto, claro que sí, pero ¿qué significa esto? Lograrás activar tu hormona con estas cápsulas naturalmente, y repito, sin necesidad de suministrarla, ¿sí? Y además podrás lograr esta pérdida acelerada de grasa anormal. ¿Pero qué significa este tipo de grasa anormal? Pues bueno, déjame comentarte que existen 3 tipos de grasa en el cuerpo, ¿sí? La cual son la grasa estructural, que es la que funge como amortiguador de todos nuestros órganos y le da espacio entre órganos, es la que le da el espacio entre los órganos y además provee la protección de arterias y es la que mantiene la piel suave y tersa, ¿sí? La grasa normal o de reserva es, como su nombre aquí lo dice en la presentación, es la que utilizamos a diario, ¿sí? Y es aquella que es utilizada obviamente como combustible para poder satisfacer la demanda de energía cuando la ingesta nutricional es insuficiente para mantener esta demanda del cuerpo, que aproximadamente es entre 2.000 y 2.500 calorías. Y bueno, por último, obviamente, y la que más nos debe importar, es la grasa anormal, ya que son fuentes reservadas de energía y también son conocidas como grasas localizadas, la cual son almacenadas en distintas partes del cuerpo como los brazos, el abdomen, los glúteos, mentón, rodillas, etc. Y bueno, esto puede convertirse en un problema. ¿Y qué es lo que causa la obesidad? Ya que esto obviamente no contribuye a nuestro metabolismo y es intacto a este proceso. Y aquí un dato más. Muchos de los planes de alimentación no logran convertir esta grasa normal en calorías, ya que lo único que hacen es destruir o transformar la grasa estructural y la normal, y por más que te ejercites o limites tu ingesta de calorías, el cuerpo no va a eliminar esa grasa localizada. Y obviamente, al último de esto, pues terminas por abandonar la dieta, obviamente por lo débil y la ansiedad que te da por comer. Y es cuando el plan de alimentación en este tipo de personas fracasa. Pues bueno, te he dado esta pequeña introducción o esta larga introducción, no sé cómo lo tomes, pero después de esta introducción ya nuevamente, y ahora sí, pasaré a la parte más técnica, que son los ingredientes que contienen nuestras cápsulas. Y ahí te darás cuenta del por qué es tan efectivo y solo y simplemente con activar la hormona junto con tu plan de alimentación de 500 calorías, puedes comenzar a bajar de peso hasta 1 libra diaria o medio kilo diario, ¿sale? O inclusive hasta más. Ay, perdón. Ok.
Pues bueno, comenzamos con los ingredientes de las cápsulas HCG. Son 9 ingredientes que en verdad cuando me dediqué a investigarlos, me di cuenta el por qué son tan efectivas. Y con tan solo, escucha bien, con tan solo 758 miligramos en cada cápsula, tomada 2 veces al día, será suficiente para comenzar a activar tu HCG de manera natural. Y los ingredientes son, apúntalos o velos en tus cápsulas. Complejo estimulante de glucopéptidos o de glicopéptidos. Número 2, arginina, ornitina, guapersina, N-acetil L-carnitina, té verde, extracto de azafrán, cohosh negro y glucomanano. Y vamos a comenzar con el primer ingrediente. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, el complejo estimulante de glucopéptidos, vamos a partir que los péptidos son moléculas formadas por varios aminoácidos, pero estos glucopéptidos, como su nombre lo dice, gluco, azúcar, pues estos contienen azúcares ligados a los aminoácidos, la cual este conjunto ayuda a promover el metabolismo del cuerpo con una buena energía celular y comunicación, y esto obviamente va a ayudar a un buen control y regulación de las hormonas relacionadas con la pérdida de peso. Es decir, este complejo es vital y principal, como su nombre lo dice, pues estimula a promover el metabolismo y pues bueno, hace y mantiene en un buen funcionamiento nuestras hormonas de la pérdida de peso. Y entre ellas está la HCG, la leptina, el cortisol y la grelina. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar ahora con la L-arginina. La L-arginina tiene un efecto estimulante y vasodilatador. Esto no solo provoca una sensación agradable y da un aspecto más corpulento, sino que también va a mejorar el suministro de nutrientes a las células musculares y por tanto el rendimiento, y obviamente por tanto el rendimiento de la L-arginina también va a permitir, gracias a esto, aumentar la masa muscular y perder grasa al mismo tiempo, así como fortalecer el sistema inmunológico y además ayuda a la quema o la transformación de grasa en energía, principalmente la que está en el abdomen, y obviamente te ayuda a desintoxicar tu hígado. Su función más importante es el actuar como vasodilatador, como ya te lo había comentado, pues como se los comenté, pues controla la tensión sanguínea y estimula la formación de plaquetas. La capacidad anticoagulante de la arginina hace reducir los riesgos de ataques cardíacos y no solo eso, tiene además un gran poder antioxidante, por lo que nos protege de enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes y además que tiene una capacidad de antienvejecimiento, ¿sí? Luego, tenemos también la ornitina. La ornitina es un aminoácido no esencial, poco conocido, pero con funciones muy importantes en el cuerpo humano. Sus funciones en el cuerpo están muy relacionadas con la arginina, ¿sí? Ya que colaboran en muchas funciones fisiológicas. La ornitina favorece la desintoxicación del amoníaco presente en la sangre y obviamente protege también el hígado y también interviene en la síntesis de la creatina de la creatina y favorece la síntesis de óxido nítrico que relaja los vasos sanguíneos y estimula también el sistema inmunológico. La ornitina interviene en el metabolismo de las grasas y favorece la producción de factores anabólicos, como la hormona del crecimiento o la insulina. Asimismo, la ornitina interviene a la síntesis del colágeno y obviamente acelera la reparación del daño celular y la cicatrización. Las fuentes principales alimentarias de la ornitina, ¿sí? Y eso también apúntalo por ahí, es la carne, el pescado, el huevo y los productos lácteos. Así que si tú consumes cualquiera de estos ingredientes, también estás ayudando a tu cuerpo a ingerir ornitina.
¿sí? Y además que también estimula la síntesis de las hormonas anabólicas y favorece el desarrollo muscular y las ganancias de fuerza. Además interviene en la desintoxicación, ojo, en la desintoxicación del amoníaco producido durante el ejercicio. Reduce la fatiga y también favorece a la recuperación. Posteriormente vamos a pasar ahora con el cuarto elemento, que es la guapersina. La guapersina es un alcaloide natural que se extrae de una planta china, que es la Upercia serrata. Se utiliza desde hace siglos, así que, pues bueno, es muy buena. ¿Por qué? Porque se utiliza o se utilizaba en la medicina tradicional china. Obviamente esto lo utilizan principalmente para el tratamiento de la demencia senil, y la guapersina fue aislada, por primera vez en 1948 por investigadores chinos. Los estudios clínicos demuestran que se han realizado estos estudios en China, donde la guapersina tiene actualmente el estatus de medicamento y se utiliza en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y de otros trastornos de la memoria relacionados con el envejecimiento. Y bueno, no solo eso, también está comprobado que también puede ayudar al sistema nervioso, y no solo eso, puede ayudar a mejorar el estado de ánimo, promover el sueño, y estos dos últimos son aspectos esenciales para una buena pérdida de peso. Y además, pues obviamente, mantenernos activos cerebralmente todo el tiempo, ¿sí? Ahora, vamos a pasar a un ingrediente muy importante, y ojo, no es lo mismo el N-acetil L-carnitina que la L-carnitina. Es muy diferente y te voy a explicar por qué. La N-acetil L-carnitina es una forma esterificada, es decir, una reacción química de la L-carnitina. El prefijo N que tiene al principio indica que el grupo acetilo está unido al átomo de carbono en lugar de un átomo de oxígeno, como en el caso de la acetil L-carnitina, que es en este caso. Y estas formas comparten las mismas propiedades de la L-carnitina, pero, ojo, son capaces de ofrecer mayor protección al sistema nervioso, y es por eso que este aminoácido es modificado, ¿sí? Y aquí hago una pausa. Si te fijas, todos estos aminoácidos, ¿sí?, estimulan la reacción al cerebro para que en conjunto te active la hormona naturalmente, ¿sí? Eso quiero que te quede muy claro. Y por eso esta cualidad se debe a que de la L-carnitina es capaz de atravesar la barrera que separa al torrente sanguíneo del sistema nervioso central, ¿sí? Y recordemos que este conjunto nuevamente de ingredientes influye directamente o indirectamente en nuestro sistema nervioso, como ya te lo había comentado, y pues obviamente también en nuestro sistema endocrino, ¿sí? Y es por ello que para activar y estimular nuestra hormona HCG, entre los principales beneficios de la acetil L-carnitina se encuentra en mejorar el funcionamiento de las mitocondrias y potenciar la salud del sistema nervioso, mejora la resistencia a la insulina y puede potenciar la actividad del sistema inmune, y obviamente protege la musculatura. Y después vamos a pasar ahora con el extracto de té verde. Como ya lo sabes, algunas veces lo has escuchado, pues bueno, el extracto de té verde es una mezcla que se prepara con las hojas de la planta de Camellia sinensis. Y esta es rica en componentes antioxidantes y además, pues bueno, trae consigo muchísimas propiedades, y por supuesto, el té, pues obviamente el té verde es célebre por sus propiedades porque obviamente contribuye a una pérdida de peso muy buena y además facilita la síntesis de las grasas, ¿sí? Y por otro lado, pues bueno, también diversos estudios han encontrado una relación positiva entre el consumo del extracto de té verde. Por ejemplo, y como dato, en un artículo publicado en el American Journal, comprobó,
¿sí? Que aquellos hombres que ingirieron el extracto de té verde antes de realizar ejercicio, quemaron un 17% más de grasa que quienes no lo consumieron. Y obviamente esto sugiere que el té verde podría maximizar los efectos del ejercicio físico. Y bueno, sí, estas cápsulas contienen este poderoso ingrediente y obviamente no solo podemos tener este beneficio, también nos ayuda a controlar el colesterol, mejorar el metabolismo de la glucosa, relajar y permitir conciliar el sueño, principalmente prevenir el envejecimiento y obviamente tiene un efecto diurético y además ayuda a concentrar o estimular la concentración y la memoria. Vamos a pasar ahora con el extracto de azafrán, ¿sí? Se trata, este extracto, de un estupendo inhibidor natural del apetito, que contribuye a comer menos cantidad de comida. Además, permite acabar con los depósitos de grasa situados en la zona del vientre y obviamente esto se produce debido a que el extracto de azafrán origina en el cerebro una acción muy parecida a la que producen los azúcares, ¿sí? Y esto lo que hace es estimular las hormonas encargadas de proporcionar una sensación de, pues, de satisfacción en cuanto ingerimos algún alimento, ¿sí? Y obviamente esto, al no tener calorías, el azafrán conseguirá alargar la sensación de plenitud sin necesidad de sentirse hambriento. Es por eso que cuando tú consumes esta cápsula y con la ingesta de 500 calorías, no vas a tener esa ansiedad y te vas a sentir inclusive cuando comes lleno, ¿sí? Este producto, obviamente, consigue convertirse en un buen complemento dietético, ¿sí? Y obviamente facilita la pérdida de peso, te reduce el apetito y, pues, bueno, te ayuda a este tipo de aspectos. Y obviamente carece de efectos secundarios y también podemos encontrar otras propiedades en este extracto, como su capacidad para abordar molestias digestivas, fomentar el buen humor, mejorar el proceso de aprendizaje y obviamente también estimular la memoria. Y bueno, ya estamos casi terminando con los ingredientes. Espero que me estés siguiendo un poquito y si no, pues bueno, obviamente vas a tener la grabación para ver las veces que tú quieras esta grabación, ¿sale? Y tenemos también el cohosh negro. El cohosh negro es una hierba, ¿sí? La raíz de esta hierba se usa con propósitos medicinales. El cohosh negro fue usado por primera vez con propósitos medicinales por los indios americanos nativos, quienes lo introdujeron a los colonos europeos. Pues bueno, este cohosh negro llegó a ser un tratamiento popular para problemas en la salud de las mujeres en Europa por ahí de los años 50, como la menopausia, obviamente, el síndrome premenstrual, la menstruación dolorosa, el acné, la debilitación de los huesos, que es la osteoporosis, y para iniciar, obviamente, el parto en mujeres embarazadas. Y bueno, principalmente lo que debes de saber es que este ingrediente es una hierba y un ingrediente que nos va a ayudar a nuestro sistema endocrino como regulador hormonal. ¿Por qué? Porque tiene propiedades restaurativas a nivel de hormonas. Entonces, es por eso que no puede faltar este ingrediente en esta cápsula. Y por último, y no menos importante, ¿sí? El glucomanano, la cual espero que ya habías escuchado de este ingrediente, pues está en las cápsulas CHEAT y está en las cápsulas, está en las cápsulas CHEAT y está en el CX90. ¿Sí? Y pues bueno, te voy a platicar un poquito. El glucomanano está catalogado como complemento alimenticio, ¿sí? Esto de acuerdo a la Unión Europea. Es decir, no es un alimento ni tampoco un medicamento. En realidad el glucomanano es una fibra altamente hidratable. Esto quiere decir que es una sustancia que cuando le administramos agua se hincha rápidamente y crece. Y obviamente esto crea una pasta viscosa que ocupa mucho más volumen del original. ¿Sí? En concreto, el glucomanano posee un peso molecular y una viscosidad más elevados que cualquier otra fibra.
¿sí? Obviamente el glucomanano, como otras fibras, no es digerible y pasa así como Juan por nuestra casa en el sistema digestivo, ¿sí? Y obviamente esto suavemente va arrastrando toda la parte que nos metemos a la boca o que deglutimos en este caso. Y obviamente por su configuración molecular, estas enzimas no pueden atacar, o las enzimas de nuestro tracto digestivo, o de nuestro hígado en este caso, no pueden atacar al glucomanano, razón por la que no es nutritivo. El glucomanano se obtiene normalmente de una planta asiática llamada konjac, ¿sí? El glucomanano se extrae de la raíz y obviamente, aunque la planta ha sido usada siempre de manera tradicional en Asia, pues bueno, esto se ha usado como una planta comestible. Y la fibra que contiene el glucomanano, obviamente al ingerirla, se hincha, se hidrata y obviamente te genera una sensación de saciedad en el estómago. Y bueno, después de explicarte de qué compone esto del HCG, te estarás haciendo otra pregunta. ¿Por qué pierdes peso a diario? ¿Sí? Y concluyo nada más en esto de los ingredientes. La doctora Ramos encontró una fórmula capaz de activar la hormona naturalmente. Y obviamente lo que permite que junto con el protocolo del doctor Simmons de 500 calorías, ¿sí? Esto es lo que provoca la pérdida de peso, ¿sí? Y esto te lo voy a explicar de la siguiente forma. Nosotros, para poder perder peso, ¿sí? Debemos tener un déficit calórico. Y que si no conseguimos hacer este déficit calórico, no podremos bajar de peso. Ojo, si no conseguimos hacer un déficit calórico, no podremos bajar de peso. Es por eso que cuando tú activas tu HCG en tu cuerpo, ¿sí? Un cuerpo requiere normalmente 2000 calorías para mantener tus actividades diarias, ¿sí? Y al activar esta hormona, ¿sí? Ya no vas a requerir 2000 calorías, vas a requerir el doble, 4000 calorías. Esto es debido a que cuando se activa, acelera muchísimo, ¿sí? Muchísimo nuestro metabolismo, ¿sí? Y obviamente, y aquí te lo pongo, si tú solamente consumes 500 calorías, quiere decir que vas a conseguir un déficit calórico de 3500 calorías. Pero ojo, recuerda que la hormona HCG es la encargada de activar y meterse en los depósitos de grasa anormal para la pérdida de peso. Es por eso, ¿sí? Es por eso, y aquí te lo pongo, que 1 kilo es igual a 7000 calorías, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que si tienes un déficit calórico de 3500 calorías, ¿cuánto estarás bajando al día? Medio kilo, ¿sí? Esa es la explicación correcta del por qué perdemos peso a diario, ¿sí? Obviamente cabe recalcar, ¿sí? Que es muy importante que en cualquier sistema de pérdida de peso, no importa cuál sea, ¿sí? Siempre vamos a perder grasa y masa muscular. Pero en este caso, obviamente, y es importante, consumir alimentos ricos en proteínas durante tu fase de pérdida de peso y tu fase de estabilización, ¿sí? Pero ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que es por eso que nos ayuda a perder diario medio kilo al día y de forma natural, sin necesidad de inyectarte, sin necesidad de hacer absolutamente algo anormal a tu cuerpo, ¿sí? Y obviamente esta presentación del producto nos ayudará a saber el por qué nuestro producto es el mejor. Escúchalo bien. Es el mejor del mercado, ¿sí? Es el mejor del mercado. Y saber ahora que ya conoces la importancia de los ingredientes que conforman este producto, ¿sí? Y obviamente en conjunto con ese plan de alimentación de 500 calorías, vas a poder conseguir el objetivo de tu cliente o tu propio objetivo de pérdida de peso. Y, pues bueno, las cápsulas vienen, como ya lo sabes, vienen en un frasco, ¿sí? De 60 cápsulas, o viene en un frasco con 60 cápsulas, la cual, la manera correcta, ¿sí? De tomarlas
es una cápsula en la mañana en ayuno junto con un vaso de agua de 250 mililitros y la segunda toma del día es una cápsula 30 minutos antes de ingerir el alimento de la comida, ¿sí? Las cápsulas marcan, ¿sí? Y marcan en la parte de aquí atrás que en caso de tener hipertensión o padecer problemas del corazón o bien estén tomando medicamentos controlados, es recomendable consultar obviamente a su médico, ya que a pesar de ser un producto natural y la ingesta de calorías baja, pues bueno, si se llega a controlar esta parte, se ha sabido que en caso les va a ayudar a controlar ese irregular el sistema de presión, ¿sí? Y en personas diabéticas hasta su nivel de glucosa. ¿Por qué? Por el contenido de cohosh negro. Sí, perdón, ¿por qué lo regula? Porque obviamente tú estás regenerando todo tu metabolismo, entonces es bueno, o sea, no creas que porque por una ingesta baja en calorías se te va a bajar la presión o se te va a subir el azúcar o etcétera, etcétera. No, pero obviamente simplemente controlado o con un medicamento, obviamente que esté recetado por tu médico, ¿sí? Y si no, en este caso nosotros, o lo que yo te recomendaría es tomar Ganoderma o Time en este proceso, ¿sí? Para que tú puedas ayudarle a tu cuerpo a regular este tipo de aspectos, ¿sí me entiendes? Entonces, también, obviamente, porque esto contiene cohosh negro, no lo podemos recomendar a mujeres embarazadas o personas en lactancia, ¿sí? Y obviamente te voy a dar, y ya casi terminamos, unas recomendaciones al utilizar estas cápsulas. Pues bueno, en el caso de las señoritas, de las damas, cuando inicias tu proceso de HCG, ¿sí? Lo tienes que iniciar un día después de haber finalizado tu periodo menstrual, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no va a servir el proceso de pérdida de peso por el control de hormonas, ¿sí? No te va a servir. Sí lo puedes tomar, pero no te va a servir absolutamente de nada, ¿sale? Durante el plan de alimentación de 500 calorías, ojo, no podemos consumir azúcar, miel y obviamente esto debe ser sustituida por endulzante stevia o algún otro endulzante, ¿sí? El plan de alimentación HG Rector no debe ser combinado con ningún otro método para perder peso, ¿sí? Solamente, si vas a perder peso, solamente puedes tomar HCG. No puedes tomar ni Atom, no puedes tomar Life, ¿sí? ¿Por qué? Porque como es un control hormonal, ¿sí? Lo que hace es que puedas llegar a estancarte, ¿sí? O sea, pueda que choquen los elementos, los aminoácidos, ¿sí? Entonces, lo recomendable es que después de que termines de hacer esto y llegar a tu objetivo y hacer una fase de mantenimiento, ¿sí? Ya en la fase de mantenimiento, ahí sí puedes tomar Atom y puedes tomar Light, ¿sale? Obviamente, y como ya lo sabes, el resultado óptimo lo vas a lograr sí o sí con una limpieza de colon y una desintoxicación de tu cuerpo, ¿sí? ¿Y con qué producto? Pues con nuestro producto estrella, el Té Divina, ¿sale? Ahora bien, durante la dieta HCG Reactor es completamente prohibido todo tipo de masaje reductivo, ¿sí? ¿Por qué? Por lo mismo, porque nada más mueves grasa, o sea, no le ayudas absolutamente nada, gastas de más, ¿sale? Y ahora, otro punto muy importante y que también lo investigué, si usas maquillaje debe ser a base de agua, evitar lociones, crema y acondicionadores provenientes de grasas y aceites, ya que esto puede ocasionar un estancamiento en la pérdida de peso. Esto obviamente debido a la absorción que tiene sobre el cuerpo en este tipo de productos. Y pues bueno, hasta aquí vamos a terminar y voy a terminar con lo último. Y siempre se los digo a todas las personas, ¿eh? Cuídate mucho, cuida tu salud y mi consejo de siempre, vive tu día como si fuera el último de tu vida. El tiempo no perdona, chicos, disfrútenla y vívela al máximo. Un saludo a ti que me estás escuchando, me estás viendo y espero verte en la siguiente. Muchísimas gracias, chicos.